¿Qué tal? Estamos en entrevista con Valeria Chavarría Bencomo, estudiante del doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH, una, por cierto, de las mejores concursantes del reciente concurso que tuvo la UACH de tesis en 3 minutos, entonces una excelente capacidad de comunicar, pero además el tema pues es de altísimo impacto, es de los temas de más impacto que se vieron ahí porque es algo que cuesta vidas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayas invitado aquí a platicarles un poco de mi investigación, ¿no? Que como dices es bastante relevante para nuestra comunidad. Entonces, el tema se llama prospección de bacterias de interés clínico transmitidas por garrapatas en localidades con casos clínicos reportados en el estado de Chihuahua, y tú analizas 2 años, 2022-2023. Muy curioso porque escoges ahora sí que los 2 años que yo creo que de salida de la pandemia, y tú venías de estudiar también COVID con unos compañeros tuyos, ¿no? Entonces me imagino por ahí se da como ese brinco. Sí, sabes que es como, fue como en conjunto, ¿no? Yo estaba tratando como de aprender una técnica cuando comenzamos con la parte de COVID y aprovechamos, ¿no? Y entonces pues estuvimos ahí colaborando un poquito con COVID, pero además también en ese lapso de tiempo comenzamos a recolectar las garrapatas, que es en donde nosotros nos basamos a nuestro trabajo, y luego por eso tenemos 2022 y 2023, ¿no? Por eso pareciera que es un salto, pero iba junto con, sí, claro, con toda la investigación. Entonces ya de ahí que mi trabajo, en realidad el fuerte de mi doctorado es la investigación de las bacterias potencialmente patógenas en las garrapatas. Que aquí es muy interesante porque es como si te fueras de una epidemia a otra, que si bien no es algo, las garrapatas no es algo mundial, en Chihuahua se siente muy fuerte, ¿verdad? Sí, de hecho aquí en Chihuahua es un problema de salud importante y creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta, ¿no? Que salen las noticias, nos dan mucha información respecto a la rickettsiosis y demás, porque aquí Chihuahua le decimos que es una zona endémica, es decir, donde hay casos, ¿no? A diferencia de otros lugares en donde no es tan común, ¿no? Entonces aquí hay que mantener como muy vigilado, muy controlado estos temas. Ahora sí que no te preocupes, no son nada más 3 minutos, pero explícanos qué estudiaste, porque y algo que yo te decía que se resalta mucho es la metodología aplicada y los resultados, ¿no? Sí. Estuviste diferenciando bacterias que tienen las garrapatas, yo me imagino encuentras unas tal vez más letales que otras, claro, otras tal vez se contagian más fácil que otras. Sí, nosotros estuvimos analizando en las garrapatas, muchas garrapatas. De hecho, en el año 2002 hicimos alrededor de 1,500 garrapatas y en el año de 2023 casi 6,000 garrapatas las que estuvimos analizando, buscando diferentes bacterias, y buscamos 7 diferentes tipos de rickettsias. Buscamos también Ehrlichia, buscamos Anaplasma, buscamos Borrelia y Coxiella. Entonces, bueno, estos así son como nombres difíciles, sí, la lista al final, raros, sí, pero al final de cuentas elegimos estas bacterias. Por supuesto que hay más, no son las únicas, pero son las que tienen como más potencial de llegarnos a enfermar a nosotros los humanos y pues también a los perros, ¿no? Que es sobre todo donde pues hay un problema con las garrapatas. Entonces esa fue la razón en la que nosotros decidimos buscar, investigar estas garrapatas, y lo que hicimos es que extrajimos el ADN de todas esas garrapatas y luego de ahí empezamos a hacerlo por una técnica que a lo mejor es muy familiar, ¿no? Después de COVID, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR. Sí, las famosas PCR, la famosísima PCR, ¿no? Con eso investigamos las diferentes bacterias para encontrarlas, saber en qué garrapatas estaban presentes, en qué porcentajes. A grandes rasgos, eso es como lo que nosotros hemos estado haciendo, como la evaluación, como buscar en qué porcentaje se encuentran estas bacterias en las garrapatas de nuestra comunidad, ¿no? Del estado, de algunos municipios. La revisión, pues estamos hablando de 7,500 garrapatas. ¿Dónde las recogen? ¿En la capital o si fue en otros municipios? Sabes que fue en otros municipios. Siempre es como complejo la recolección de las garrapatas. Entonces nos apoyaron la Secretaría de Salud. Ellos tienen pues dentro de su control de la rickettsiosis
buscar donde hubo posibles casos de rickettsiosis, ir a recolectar las garrapatas de esa zona, ¿no? Por ejemplo, de una casa, de una comunidad. Ellos las recolectan y hacen su análisis. Y luego nos pasaron a nosotros el resto de las garrapatas para que nosotros buscáramos las bacterias, ¿no? Entonces, pues como fue en conjunto, fue como de los municipios de donde ellos podían recolectar las garrapatas, que fue de Juárez, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, y algunos otros. En total eran 9 municipios, pero estos eran como de donde más muestras nosotros encontramos. Que veo que todos son del norte, digamos, o del noroeste. Sí, como del noroeste, como de la parte del norte. ¿Qué encuentras en las garrapatas? Es decir, ¿si hay unas más peligrosas que otras? Sí, lo que pasa es que nosotros identificamos bacterias en una garrapata particular, que es la garrapata conocida como marrón de perro, que es como la que más abunda aquí en general en México, ¿no? Entonces, en esta garrapata sabemos que pueden existir estas bacterias, ¿no? Por bibliografía que ya existe antes, por otros artículos podemos saberlo. Y a partir de ahí, pues nosotros son los que nosotros buscamos. Y, por ejemplo, la rickettsia es más, puede decirse que es más letal comparada con las otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta garrapata pues puede transmitir la bacteria, ¿no? También existen otras garrapatas diferentes y pueden transmitir otro tipo de bacterias distintas también, ¿no? Pero en este caso en particular, pues nos enfocamos a garrapata marrón de perro, pero sí también existen otro tipo de garrapatas que también pueden transmitir diferentes bacterias. Entonces es la peor, pero también es la que más tenemos. Sí, de hecho por eso la importancia de esta, sí. Porque aparte que es la que que más abunda aquí en México, es una garrapata que le gusta mucho estar en zonas urbanas, por ejemplo. Entonces para nosotros es un riesgo, ¿no? Estarla, porque puede estar en nuestra casa, puede estar en nuestros perros, en los jardines, por ejemplo, ¿no? Gusta mucho de esas zonas en particular. Entonces estamos muy cercanos a estas garrapatas, ¿no? Entonces esa es la razón por la que nos interesa investigarlo. Valeria, ¿qué nos falta hacer? Yo sé que luego a veces también esto ya escapa a la tesis, aunque uno suele poner, ¿no? Recomendamos o algo que se pueda aconsejar a las autoridades es esto. Fíjate que eso es una gran ventaja que estemos trabajando junto con la Secretaría de Salud, porque el beneficio que nosotros tenemos es que nuestros resultados no nada más se quedan como en la tesis, ¿no? Sino que se los podemos compartir a ellos también, y es una manera como de apoyarnos y decirle a las autoridades, estas son las bacterias que están presentes en nuestra comunidad, en estos porcentajes, entonces, ojo, hay que tener cuidado con ellas también, no nada más con rickettsia, sino también con las otras, ¿no? Y finalmente, pues, todas las medidas de prevención aplican, ¿no? Para todas las bacterias, puesto que provienen del mismo vector, que es la garrapata, ¿no? Protegerse, desparasitar a los perritos, fumigar tus casas, mantener libre de basura o de maleza. Entonces eso sí es muy importante, ¿no? Y pues es parte también de lo que podemos hacer nosotros como comunidad, pero pues también nuestras autoridades, ¿no? Fijar estas políticas de salud pública, estar pendientes, ¿no? Que de hecho es parte de lo que se hace en conjunto, ¿no? Para trabajar contra la rickettsiosis. Sí, no sé si habrás oído, es algo que se escuchaba sobre todo antes, y ojalá se siguiera escuchando, que Chihuahua es una de las ciudades más limpias, sí, del país. Entonces yo creo que además de que es un sello de orgullo, de que la estética, pues la verdad, pues sí alimenta la calidad de vida, ¿no? El tener un lugar bonito, tranquilo, para nosotros también es un tema de salud pública. Exacto, eso es bien importante, ¿no? Entonces, pues todas esas campañas de destilichadero, de limpieza de parques y jardines son bien importantes, aparte, como dices, ¿no? Para la parte estética, también para la parte de la prevención, ¿no? De evitar que se desarrollen continuamente más garrapatas y que eso traiga consigo que podamos tener alguna de estas enfermedades, ¿no? El problema es que son enfermedades en algunos casos peligrosas, ¿no? Si no se detectan a tiempo.
Sí, ¿no tienes cifras de cómo se haya movido, sobre todo en este contacto con la Secretaría de Salud? Entiendo, ha habido, todos los años lamentablemente muere gente en la ciudad, ya ni sigue en el estado. Sí, sabes que no tengo el dato exacto de que tantas personas mueren, pero todavía sigue siendo como un tema importante, un tema sensible. El año pasado, si mal no recuerdo, se reportaron 68 casos confirmados de rickettsiosis, confirmados, ¿no? De estos desconozco el número de fallecidos, ¿no? Sin embargo, pues, aunque sean pocos, pues es un tema importante, ¿no? Claro. Sí, es importante. Y en este año, reportados de rickettsiosis así confirmados, creo que van 22 hasta la fecha. Entonces, pues, parecieran poquitos, ¿no? Pero si lo dejamos como de lado, si no le prestamos la importancia, pues esos casos pueden ir aumentando continuamente. Sí, lo hemos visto ahora con el sarampión, ¿no? Exacto. Una enfermedad que creíamos, pues no erradicada, nunca se ha dicho así, pero se sienten así como que ya nadie le da eso. Ajá, exacto, ni conocíamos casos, casi, ¿no? Entonces, eso puede llegar a pasar, ¿no? Entonces es por eso la importancia, ¿no?, de estar continuamente monitoreando, de todas estas campañas, justamente para que se mantengan esos poquitos casos, ¿no? Claro. Antes de que se produzca un brote importante, ¿no? Porque entonces el problema pues sí puede llegar a ser grave. ¿Qué factores de riesgo hay? Es decir, nos queda claro que los perros, ¿no? Sí. Porque cualquiera tiene un perro y tienes que pasearlo, ¿no? Es mal si no lo paseas. Exacto. Tienes que pasearlo. Ajá. Y cuando lo paseas, vas a un parque, lo que sea, pues ahí es donde pueden estar. Sí. Yo me imagino, pues una medida, pues es estarlo checando, cepillarlo, lo que sea, bañarlo, por supuesto. Claro. Luego hay estos talcos, hay estos champús, hay un montón ya de herramientas, pero no sé si hay otro factor de riesgo, sobre todo para quien no tiene perros. Sabes que sí, de todas maneras, como esta es una zona que le decimos que es endémica, siempre hay que tener como cierta precaución, ¿no? Porque pues puede ser que tengas un perrito en la calle y que vaya pasando por tu casa y se le caen las garrapatas y pueden irse a tu jardín. Entonces, cosas importantes que hacer: fumiga tu casa siempre. Sí. Hay que fumigarla, hay que mantenerla libre de basura o de chatarra y cosas donde se puedan esconder las garrapatas y ahí donde puedan poner sus huevos. Igual, ¿no? Tanto la parte externa de tu casa como la parte de atrás, ¿no? Eso es sobre todo en personas que no tienen perros. Y la otra, pues es de todas maneras, ¿no? Puedes irte al campo, quizás te vas a un parque y te tiras en el zacate y ahí puede que una garrapata suba y te muerda, ¿no? Entonces, de todas maneras, también es importante, ¿no?, que si en algún momento estuviste como expuesto de alguna manera a zonas en donde puede haber garrapatas y tienes algunos malestares similares a resfrío, pues hay que considerarlo, ¿no? Hay que como checarse. Y pues la otra, ¿no? Siempre estar ahí como muy pendiente de tus perritos, en el caso de las personas que sí tienen mascotas, ¿no? Y de los gatos, ¿no? O sea, realmente cualquier animal mamífero. En general. Sabes que principalmente los perros, los gatos no son tan propensos a que se les suban garrapatas, salvo en algunos casos que son particulares. Mucho más pues atentos, no sé, ellos mismos se las comen, las matan, entiendo yo. Sí, aparte, mira, no estoy como muy familiarizada, pues, puesto que no soy veterinaria, pero hay como cierta selectividad de las garrapatas por los perros, creo que por el tipo de piel, porque son ¿Y tienen más algo gruesas que les guste en el humano? O sea, como para que también seamos... Esa es una muy buena pregunta. Normalmente no. Normalmente quienes más les gusta y que se les dice que son sus huéspedes principales o hospedadores van a ser los perros. Los perros siempre son a donde va a ir a preferirse estas garrapatas marrón. De hecho, de ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Y los humanos les decimos que son hospedadores accidentales. Entonces, la garrapata normalmente, si no tiene comida, en este caso la sangre de los perros, pues va a empezar a buscar. Sí, ya lo que sea. Y entonces, dentro de lo que encuentre, pueden ser los humanos, ¿no? Entonces, casi siempre, la verdad, las mordidas de las garrapatas a los humanos son de tipo accidental. Sí. Hay un tema muy interesante que obviamente estás muy familiarizado con ello por la pandemia y por las bacterias, que es la evolución. Sí. Es decir, así como los virus, también las bacterias se adaptan.
es un problema ya la resistencia a los antibióticos mundiales. No estamos en una situación de que ahorita lo estamos padeciendo, pero hay mucho riesgo porque se está viendo que cada vez hay más bacterias superándolo. ¿Ocurre o puede ocurrir esto con la Rickettsia? Sí, definitivamente. Sí, el problema de la resistencia a antibióticos es un problema mundial, ¿no? Y pues aquí en Chihuahua, pues obviamente no es la excepción, ¿no? Y tan es así que se mantienen como muy regulados todo el tema de antibióticos, ¿no? Porque muchas bacterias evolutivamente pueden volverse resistentes, ¿no? Es una cuestión de selección natural en donde se van seleccionando las más resistentes y pues esas son las que sobreviven, ¿no? Al final de cuentas a eso podemos resumirlo. Y en el caso de la Rickettsia, pues no es la excepción. Podría llegar a suceder sin lugar a dudas, ¿no? Que podría volverse resistente. Sin embargo, hemos hecho algunas investigaciones de bibliografía, igual otros autores también, y parece que todavía en Rickettsia no es como un problema tan grave en la cuestión de la resistencia, y esto puede deberse a varias causas. Una de ellas es que Rickettsia es lo que nosotros conocemos como una bacteria intracelular, es decir, necesita meterse adentro de la célula para que pueda llegar a reproducirse y haga toda su función. Entonces, quizás esta es la razón por la que todavía no se ve la resistencia a los antibióticos tan marcada, o al menos todavía no la hemos podido observar, ¿no? Otra cosa importante también es que Rickettsia es una bacteria muy difícil de cultivar, no es como otras bacterias que vas al laboratorio y te hacen tu cultivo. No se puede cultivar de manera así común, ¿no? Se necesitan cultivos celulares y procesos mucho más especializados. Entonces, también esa puede ser una razón por la que no hemos encontrado resistencia. Pero de lo que hemos encontrado, afortunadamente, todavía no vemos tanta resistencia en Rickettsia hacia los antibióticos que se utilizan para controlarla, pero eso no quiere decir que no tengamos que tener cuidado, ¿no? con los antibióticos. Concluir que es un problema que se puede afrontar, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque donde nos relajemos se vuelve algo mucho más grave. Exacto, ¿no? Eso es así como lo principal y más importante, ¿no? Podemos controlarlo con estudios como con todas las campañas de prevención, estar atentos como la comunidad en general, todas las autoridades, pero no podemos dejarlo de lado, no nos podemos relajar, ¿no? Esto tiene que seguir, tiene que continuar monitoreándose, estudiándose y siempre estar bien al pendiente, ¿no? de nuestras mascotas, tenencias responsables, cuidados, ¿no? Para evitar que esto se vuelva como un problema muy serio. Pues me estabas motivando mucho para ya acabar esa tesis. ¿Qué le pudieras decir a la gente que está como yo en pues un nivel inferior, ¿no? Pero sobre todo los que están en doctorado, que el doctorado pues es, pues los que están ahí lo saben, ¿no? Son otras dimensiones, ya es ahí empieza, muchos dicen, no, ahí termina sus estudios, no, ahí empiezas el verdadero nivel de estudios. Entonces, pues eso, pues ya esperamos también acabes pronto, ¿no? Estás en lo último, entiendo ya. En la fase final, sí. Pues mira, eso es como bien importante, ¿no? Como a final de cuentas la motivación a veces se va porque es como complejo, difícil, te preocupas, pero siempre lo tienes que ver como desde el punto de vista del conocimiento que vas a generar, ¿no? Tú como individuo, qué puedes aportar a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que decías? No, que lo tuyo no se va a quedar en la tesis, exacto, se va a usar. Se va a usar, ¿no? Y aunque pareciera que tu trabajo de investigación no tiene una aplicación inmediata, pues la generación de conocimiento al final de cuentas es bien importante para nosotros, ¿no? Para nosotros como comunidad, como Chihuahua, como estado, país, pero en general, ¿no? Para todo el mundo. Entonces el hecho que tú hagas una investigación, que hagas una tesis, te forma, ¿no? Entonces puedes llegar a compartir ese conocimiento con otras personas y hacer mejor tu trabajo y finalmente, pues eso tiene una repercusión importante, ¿no? Nosotros como la sociedad. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias.